Basta de humillaciones. Ahora me toca a mí. Ay, mis amores, esta historia es de las que te dejan con una sonrisa malvada. Venganza con sabor a traición. Prepárense para la revancha perfecta. Hola, amiga. Vine a contar mi historia contra el tipo con el que salí por 5 largos años. Empezamos siendo adolescentes, a los 15 años. Los primeros 2 años todo fue lindo, hasta que él cumplió 17 e hizo un cambio total. Me dejaba sola, desaparecía por días, me engañaba y se iba de fiesta con otras. Como era una ciudad pequeña, todo el mundo se conocía. Me llegaban fotos suyas, mis amigas lo veían, pero yo estaba ciega, pensando que era el amor de mi vida. Me humillé tanto que llegué a esperar afuera de su casa de madrugada solo para ver si venía con otra. 3 años así, hasta un domingo que habíamos quedado en comer pizza. Él me dijo, ve yendo, voy al fútbol y te alcanzo. Fui. Pasaron 3 horas y nada. Su celular estaba apagado. Como vivía cerca, fui a su casa de sorpresa. Sus padres estaban de viaje y él estaba allí. Al verme se asustó, fingió que acababa de llegar y se hizo el dormido. Entré al cuarto y el ambiente se sentía extraño. Las sábanas eran un desastre. Él estaba con camiseta a pesar del calor infernal. Le pedí que se la quitara y se negó. Fui al baño y encontré evidencias claras de que otra persona acababa de estar ahí. Enloquecí y logré que se quitara la camiseta. Tenía la espalda marcada de arriba abajo, una obra de arte. Lloró, pidió perdón, dijo que pensaba en mí, y la tonta cayó otra vez. Pero al día siguiente, la rabia me consumía. Había un chico que siempre me escribía por redes sociales y ese día lo vi como una señal. Pensé, basta de humillaciones, ahora me toca a mí. Le mandé un mensaje a mi novio. Pasa por mí después de tu entrenamiento, voy a estar contigo. Pero antes, salí con el otro chico, guapísimo y gentil. Fue mi venganza pura. Esa misma noche, mi novio pasó por mí. Yo estaba impecable por fuera, pero guardaba un secreto. No pasé por la ducha después de estar con el otro. Y como a mi novio le encantaba sentirme de esa forma tan íntima y personal, bueno, ya se imaginarán, el señor de la lengua. Esa noche, él literalmente probó su propia medicina sin saberlo. El sabor de mi venganza fue literal. Él terminó feliz sin sospechar que estaba compartiendo el rastro de alguien más. Durmió feliz de la vida. Al día siguiente, para completar la jugada, desperté y le solté. Quiero terminar. No tiene sentido seguir. Ya sufrí demasiado, perdimos la conexión. Hasta lo de anoche se sintió vacío, fue nuestra despedida, suerte con todo, adiós. Y así lo hice. Viví meses de soltería liberadora. Después conocí a mi actual esposo. Vivo un sueño con un hombre que me trata como reina. Espero que mi historia inspire a alguna mujer que se siente pisoteada a recuperar su poder. Chicas, estoy en shock. Esta mujer planeó una revancha maestra. Le pagó con la misma moneda. Dejó que él probara su propio veneno sin saberlo. Y luego lo dejó plantado con toda la clase del mundo. ¿Creen que fue la mejor forma de actuar o debió decirle la verdad en su cara? Yo digo que fue épico. Él quedó como un tonto y ella salió ganando. ¿Alguna vez han planeado algo así o prefieren cortar por lo sano? Opinen fuerte en los comentarios. Si esta historia les sacó una sonrisa, denle like, suscríbanse y activen la campanita para más relatos de mujeres que no se dejan de nadie. Las quiero. Nos vemos en la próxima.